El tema que hoy estamos debatiendo aquí, la militarización de la seguridad pública en México, es el tema más importante que se ha debatido en nuestro país, no en esta legislatura ni en este gobierno, sino en los últimos 16 años. 16 años donde la estrategia principal en materia de seguridad ha sido militarizar, militarizar y militarizar más, y 16 años de un fracaso absoluto en materia de seguridad pública. Hoy México está bañado en sangre y esa estrategia que están continuando no es la solución. Regreso ahorita al fondo del asunto, pero antes quiero tocar un tema trascendental que para mí no puede pasar desapercibido y que se tiene que sacar para acabar con este mal que está pudriendo la vida pública en este país. ¿A qué me refiero? Algo que mencioné en comisiones hace unos días y lo reitero hoy. El único motivo por el cual estamos hoy aquí debatiendo esta reforma para militarizar el país es porque el gobierno hizo uso político de la justicia y logró por esa vía los votos en la Cámara de Diputados. Así lo digo de frente y lo debato con quien quieran, cuando quieran y cuantas veces quieran. Porque no necesita uno tener la gran inteligencia para darse cuenta de lo que pasó en la Cámara de Diputados. Yo no soy ni fiscal ni juez para declarar culpable a alguien ni exonerarlo, pero no soy tonto y no me gusta que me hagan tonto, que se vayan y se hagan tonto a aquellos que les encanta que se los hagan tonto. A mí no me van a hacer tonto ni una sola vez. Es público y notorio cómo había un ataque brutal, frontal, contra el diputado y dirigente nacional del PRI. Escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, amenazas de quitarle su comisión, le abrieron un juicio de desafuero y milagrosamente, en cuanto la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa contraria a lo que se habían comprometido a hacer, que era evitar la militarización del país, y le dan a Morena lo que desea, desaparece completamente todo el escándalo político. Repito, no soy fiscal y no soy juez. No estoy diciendo que fuera culpable o inocente. Pero si era culpable, como decía el gobierno de Morena, entonces esto fue un pacto de impunidad. Y si no era culpable, entonces fue un abuso de poder, usando la justicia para presionar los votos. Ambos son igual de indignos y tenemos que hablar de ello público y fuerte para que acabe ese mal que ha podrido la vida pública de este país. No tiene nada de dignidad lograr una reforma, por más positiva que ustedes crean que sea, con el uso político de la justicia. Ese es el mal que tiene que acabar en México, y por ese único motivo jamás yo le voy a dar mi voto a favor a algo que implique ese tipo de oscuros acuerdos. Así de claro y así de fuerte lo digo. Y ahora sí, entrando al fondo del asunto. Son, compañeros, 16 años de fracaso absoluto de la estrategia de seguridad pública, que ha sido militarizar y militarizar más este país. ¿Por qué habría de cambiar hoy con unos años más? Hoy México tiene en la Guardia Nacional 113,000 elementos. De ellos casi 100,000 son de las Fuerzas Armadas. Además hay otros 100,000 elementos a cargo de la seguridad pública en el país. Y hoy tenemos más de 120,000 homicidios dolosos en este país, la mayoría en manos del crimen organizado. ¿Por qué habrían de querer seguir por esa ruta? No ha funcionado y no va a funcionar. Nadie aquí está planteando, como mañosamente y como mentirosamente dice el presidente de la República, que se vaya a su casa la Guardia Nacional. Ni siquiera estamos planteando que las Fuerzas Armadas no puedan ayudar.
Si la Guardia Nacional existe, escúchenme bien, por el único motivo que la oposición le dio los votos. No tienen los votos para haber establecido en este país el cuerpo de seguridad pública que se llama Guardia Nacional. Fue la oposición la que tuvo altura de miras y responsabilidad y le dijo al gobierno: muy bien, ¿quieres cambiar verdaderamente la realidad de la seguridad pública en este país? Vamos a hacerlo. Vamos a formar un cuerpo civil fuerte, profesional, que se encargue de combatir al crimen organizado. ¿Pero qué ha hecho el gobierno? Arrodillarse frente al crimen organizado, dejar abandonados a los ciudadanos. Y no lo digo como retórica política, lo digo porque vimos lo que pasó en Culiacán, porque vimos lo que pasó en Guanajuato, porque vimos lo que pasó en Jalisco, porque vemos lo que pasa en Zacatecas, porque vimos los asesinatos y fusilamientos en Michoacán. ¿Y qué ha hecho la Guardia Nacional? Nada. ¿Y qué ha hecho las Fuerzas Armadas? Nada por cambiar esa realidad. ¿Saben que la Guardia Nacional es responsable tan solo de menos del 2% de las detenciones en este país? Alrededor de 8,000 detenciones. Y las Fuerzas Armadas 6,000. Fíjense, esa Policía Federal tan pateada que ha sido por el gobierno, tan rechazada, tan humillada, que tenía solo 30,000 elementos, tenía más del doble de detenciones que las que hoy tiene la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hicimos la reforma, pusimos de condición: sí, gobierno, te vamos a permitir que te dejes ayudar por las Fuerzas Armadas por 5 años, siempre y cuando te comprometas a crear un cuerpo civil sólido, fuerte, nacional, que tenga despliegue territorial y que cambie la realidad de inseguridad en este país. Pero hoy, que estamos en 2022, no han hecho nada de eso. Y yo por eso a la oposición les digo, con todo el respeto del mundo, porque yo respeto si alguien por convicción tiene una idea distinta y vota como guste. Lo que no respeto es el intercambio de intereses personales a cambio de los votos. Pero la convicción, claro que sí. Pero yo les digo, ¿cómo le van a dar un cheque en blanco por otros años más? Si el presidente ya dijo abiertamente, no está engañando a nadie, abiertamente ya dijo: yo no quiero una Guardia Civil. Así dijo: yo quiero militarizar el país. Los únicos que dicen que no aquí son ustedes. Entonces, si el presidente está diciendo que va por la militarización, ¿por qué diablos le vamos a dar un cheque en blanco para que continúe por esa vía fracasada? Si no va a fortalecer ese cuerpo nacional civil, si no va a fortalecer a las policías estatales y municipales, porque sepan ustedes que, contrario a lo que dice el gobierno federal, el principal cuerpo policíaco nacional no es la Guardia Nacional, ni las Fuerzas Armadas, son las policías estatales y municipales. Ese es el principal cuerpo policíaco. Tiene 3 veces más elementos. ¿Y qué han hecho con ellos? Abandonarlos. En el sexenio anterior, en el pico, se daban 21,000 millones de pesos a las policías locales. Hoy se les dan 8,000. Las están exprimiendo, las quieren matar para quedarse solamente el cuerpo nacional. ¿Todavía hicieran su trabajo? Pues ok, pero no dan resultados, por supuesto que no. Así es que no y 1000 veces no. Esta estrategia de militarizar ha fracasado y no es ni una ofensa ni un desprecio a las Fuerzas Armadas. Les tenemos mucho respeto, pero están aquí para hacer una labor, la que dice la Constitución: garantizar la seguridad nacional. Y sí van a poder seguir ayudando, siempre y cuando sea de manera extraordinaria, temporal, complementaria y subordinada a los civiles. Hoy lo que se presenta aquí es una falsa salida, la misma falsa salida que han presentado los últimos presidentes de la República. Yo no sé qué pasa con esa silla, si está embrujada o qué les pasa cuando se sientan ahí, pero en el momento que llegan se olvidan de sus promesas y siguen por un camino que está probado que ha fracasado. Lo que fracasó ayer y lo que fracasa hoy va a fracasar mañana. Intentemos algo distinto, atrevámonos a apostar por una estrategia de seguridad pública que verdaderamente le garantice la paz a los mexicanos. Es momento de ser audaces, es momento de ser valientes y no caer como cobardes ante el poder. Muchas gracias.